La semana pasada presentamos en exclusiva parte de las pruebas que las abogadas de la Cámara de Cuentas, Bella García y Virginia Correa, tienen para sustentar su denuncia por acoso sexual contra el presidente de esa institución, Yanel Ramírez. Se presentaron el viernes 16 ante la Procuradora General de la República, Miriam Germán, y la Procuradora Adjunta y Directora del PETCA, Jenny Berenice, con estas pruebas. Pero al margen de las preocupaciones de las denunciantes y sus familiares, de acuerdo al audio que presentamos la semana pasada de la reunión convocada el 15 de diciembre por el presidente de la Cámara de Cuentas, Yanel Ramírez, con las denunciantes e integrantes de la dirección jurídica, 2 días después de que la secretaria del Pleno, Tomasina Tolentino, hablara con él sobre la situación, se escucha ¿cuál es la preocupación principal del presidente de la Cámara de Cuentas? Esas razones tal vez podrían ser las innumerables diferencias entre los 5 miembros del Pleno de la Cámara, entre los cuales han tenido que intervenir los presidentes del Senado, Eduardo Estrella, y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, aunque el presidente de la Cámara de Senadores apuntaló cuál había sido la conversación y la preocupación de ellos en esa reunión. ¿Quién es Yanel Andrés Ramírez Sánchez? Bueno, pues tiene 42 años de edad, es licenciado en contabilidad y contador público autorizado. Ha trabajado en varias empresas privadas, comenzando a trabajar en el 2004 en la Contraloría General de la República, que a menos de un año de haberse graduado ya era supuestamente el director de auditorías e investigaciones especiales. También trabajó en la Dirección General de Contabilidad Gubernamental. El pasado 13 de abril del 2021 fue elegido por el Senado, en su mayoría PRMista, para encabezar el Pleno de la Cámara de Cuentas. Se le vincula al exministro de Educación y actual ministro sin cartera, Roberto Fulcal, a quien califican como su padrino político. De acuerdo a su declaración jurada de bienes, Yanel Ramírez no tiene apartamento ni inmuebles rurales, pero posee 2 caballos valorados en 120,000 pesos que no sabemos dónde los tiene. También una Jipeta Ford del 2010 valorada en 500,000 pesos y unas 8 cuentas de ahorro, conjuntamente con su esposa, que suman un poco más de 2 millones de pesos, así como pistolas, no especifica la cantidad, marca Taurus Internacional, semiautomáticas valoradas en 200,000 pesos. Yo tenía la creencia de que había sido alguien que había motivado que ustedes fueran ahora. No. Y tengo mis razones por qué creerlo. Qué bueno que no fue así. Pero la denuncia de acoso sexual fue un tema ignorado y entendemos el porqué. Había asuntos que se consideraban de mayor relevancia, como la compra de un bizcocho. En ningún momento se habló ni de acoso, ni se habló de interpelación, y fue una conversación que yo diría fructífera, amigable, hasta tal punto que, y tampoco mucho menos de intimidación, hasta tal punto que recuerdo que ya cuando nos íbamos a despedir, una de las juezas, o de las miembros, perdón, de la Cámara, dijo, precisamente mañana le vamos a hacer un bizcocho al presidente del tribunal que cumpla años, para que usted lo tenga pendiente y llámenlo y felicítelo. Una posición similar tiene la Comisión Permanente de la Cámara de Cuentas de la Cámara de Diputados, la cual aclaró el motivo por el que invitó al Pleno a una reunión. Hemos visto en la prensa algunos conflictos y filtraciones que busca esclarecer esto y velar que este cuerpo colegiado exista un ánimo de armonía, que fue para lo que el Congreso, por delegación del pueblo, los eligió, pero no es ningún tipo de juicio. Pero los rumores de falta de armonía no son nuevos en esta dirección. Vienen desde febrero del 2022, cuando salió a relucir una carta de la secretaria del Pleno, Tomasina Tolentino, en la que denunciaba que el presidente de la Cámara tomaba decisiones arbitrarias. Citamos: lo delicado es que se toman decisiones y da instrucciones unilateralmente e inconsultas a los miembros, afectando la operatividad y contradiciendo órdenes de los coordinadores de comisiones y áreas. Otra evidencia de las diferencias entre los miembros se produjo hace 2 semanas con el convenio para la consolidación de una Cámara de Cuentas al servicio de la transparencia y la institucionalidad.
que, entre otras cosas, establece la revisión exhaustiva de las auditorías por un personal distinto al actuante en las anteriores. Pero el documento solo fue aprobado por 3 de los 5 miembros del Pleno: el presidente Yanel y los miembros Elsa Peña y Mario Arturo Fernández. En cambio, Elsa Castaño y Tomasina Tolentino no firmaron la aprobación. Queremos saber por qué las demás magistradas no están de acuerdo con esos puntos. Como por ejemplo, una de las críticas que hemos hecho es que sabíamos que la Cámara pasada tenía grandes debilidades, presentando auditorías maquilladas. Pero no es la primera vez que se habla de auditorías maquilladas en la Cámara de Cuentas. Ese es un cuento largo y viejo de esa institución. Recordemos algunas de esas. Por ejemplo, una investigación que hiciéramos en 2008 sobre la gestión del entonces presidente de la Cámara, Andrés Terrero. Los miembros del Pleno en aquel entonces estuvieron involucrados en múltiples denuncias, lo que llevó a la Cámara de Diputados a levantar una investigación a través de una comisión especial y posteriormente enviar a juicio político a los involucrados. Había auditorías que no han salido, que deben salir, pero que no salieron porque no se podía decir en las elecciones, porque hacía daño la campaña. Yo dije que se han hecho, que van a salir alrededor de 90 auditorías y que de ahí se van a caer altares. Pero no cayeron los altares, porque las auditorías fueron archivadas de inmediato, según declaración de Henry Mejía, miembro en ese momento de la Cámara de Cuentas. 14 años después, la historia se podría repetir con la solicitud de juicio político que han hecho diferentes sectores, sobre todo de la oposición, por las supuestas denuncias de irregularidades. Incluso el senador Iván Lorenzo solicitó al presidente de la Cámara de Cuentas, mediante una comunicación el 13 de septiembre, la certificación de los gastos de representación y viáticos, así como los gastos de refrigerio y almuerzo que no estén contabilizados dentro de los gastos de representación. Porque nosotros tenemos facturas que ellos le han cobrado a la Cámara de Cuentas de almuerzos y cenas que ellos se han hecho servir en los restaurantes del país. Han solicitado la devolución de esos recursos. Se refiere a que los almuerzos diarios en restaurantes del presidente de la Cámara de Cuentas estarían siendo pagados con el fondo de la institución y que no se sabe si corresponden a viáticos o a gastos de representación. Por ejemplo, esta solicitud del 30 de noviembre del 2021, en la que se solicita el reembolso de un almuerzo del día anterior de arroz con camarones, rabo de ternera y tostones por un valor de 1.392 pesos en el restaurante Vizcaya para el presidente de la institución. También tenemos una solicitud de devolución en el mismo restaurante del 17 de diciembre del 2021 con un locrio de cerdo, rabo de ternera, habichuelas, tostones y pollo a la parrilla por 2.501 pesos. Y del restaurante Boga Boga de fecha 28 de 2022 por 1.351 pesos. Pero las facturas no solo son de almuerzos que tiene el presidente de la Cámara de Cuentas, también se han solicitado reembolsos por compra de supermercados que no corresponden ni siquiera a refrigerios, como por ejemplo esta factura de 1.988 pesos por la compra de leche Carnation, salami, huevos, pescado, bacalao, ají y cebolla. También la factura de 1.998 pesos el 7 de febrero del 2022, que incluye botellas de agua Perrier a un costo de 128 pesos cada una. Todo esto nos hace recordar los gastos personales en los que incurrían miembros del Pleno encabezados por Andrés Terrero con fondos de la institución y que presentamos en el 2008. Ángel Terrero nombró a una persona a la que se le pagaba subrepticiamente para enseñarle a jugar golf a los miembros del organismo, con la excusa de una actividad institucional que se llevaría a cabo en Punta Cana, así como los consumos en restaurantes caros como la Casa de las Paellas, Boga Boga y El Mesón. Y no se podría quedar, señores, hasta la compra de tabacos por miles de pesos en la empresa Baldwin Cigars.
Ante todas estas denuncias, es evidente que la actual gestión de este organismo, al igual que algunas pasadas, atraviesan por una gran crisis. Es la punta del iceberg que podemos ver, es que hay muchas cosas que van a salir a relucir en una investigación profunda. Yo no quiero adelantarme a los acontecimientos porque yo pudiera estar siendo un juzgador, entonces yo no me quiero prejuiciar. Sin embargo, lo que puedo asegurarles a ustedes es que es mucho peor de todo lo que ha salido. Se consideran que todas esas denuncias de acoso sexual, laboral, de toma de decisiones arbitrarias y otras irregularidades no deben tomarse a la ligera, dada la naturaleza de la institución. Para otros, la situación es delicada por los intereses que pueden haber detrás de las denuncias. Que esos órganos siempre, lamentablemente, van a estar bombardeados por aquellos que no quieran la lucha por un país más transparente, que es una demanda ciudadana. Finalmente, por presión, esta semana los 5 miembros del Pleno de la Cámara lograron coincidir en algo. Firmaron un comunicado en el que se comprometían a trabajar unidos en pro del fortalecimiento institucional y la mejora continua. No se hicieron referencias a las graves denuncias de las empleadas de la institución Bella García y Virginia Correa, frente a las invitaciones fuera de lugar, comentarios inapropiados y otras conductas de acoso que atribuyen al presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Ramírez. Las jóvenes han depositado su confianza ante la justicia al margen de todos los demás cuestionamientos que enfrenta la entidad que ha estado en el candelero en las últimas semanas. Nosotros lo que esperamos de manera directa es que se nos respete a nuestros hijos, que en este caso son nosotros representamos a esos muchachos. Entonces queremos también que se respete su dignidad y dar un ejemplo con este caso. Nosotras como mujeres nos tenemos que cuidar. Nos tenemos que cuidar y no le niego, hay miedo. Hay miedo.